Hola, hola, bienvenidos a esta masterclass sobre metodología T7 para un contenido educativo en Telegram, pero que puedes utilizar para cualquier otra herramienta educativa virtual. Yo soy Jorge Bastidas, profesor universitario con más de 15 años de experiencia en sectores tecnológicos, educativos, financieros y de emprendimientos. Quiero mostrarte la metodología T7 para un contenido educativo virtual, la cual he desarrollado durante muchos años de experiencia en el sector educativo. Soy profesor universitario de la Universidad de los Andes, al cual le debo mi formación, y también he estudiado en otras universidades, tanto venezolanas como extranjeras. Entremos en materia. Lo primero que quiero mostrarte de esta metodología es la preparación del LCU, o libreto de contenido útil. ¿Cómo empieza este paso? Lo primero que tenemos que hacer es definir el público objetivo, la cantidad y tu experiencia y su experiencia en el tema. Esto es un acto de respeto por nuestros estudiantes o por nuestra audiencia. Conocer el público que nos va a oír, o al menos tener ideas sobre sus intereses. Imaginemos que le daremos clases a hombres entre 25 y 35 años que viven, por ejemplo, en Ciudad de Panamá, con un estudio superior, clase social media y una renta mensual entre $600 y $1,000, y que son aficionados al fútbol, pero no les interesa la política. Estos datos, por cierto, los podemos conocer a través de cuestionarios por Google Form o por los canales de Telegram, cuestionarios en Telegram. Volviendo al ejemplo, al tener estos datos podemos definir el lenguaje de interacción con los hombres o los estudiantes en la construcción del discurso de la clase. También los recursos audiovisuales que favorezcan la comprensión de la mente masculina, los ejemplos dados en clase, el alcance del contenido de la asignatura. Debemos ser muy responsables conociendo quién será nuestra audiencia. Lo otro es definir el perfil de salida y competencias básicas del participante, desde lo conceptual, que es lo conocer, desde lo procedimental, que es el hacer, y desde lo actitudinal, que es el ser. Esto significa preguntarme qué quiero que el estudiante conozca al terminar del curso. Desde lo conceptual expresamos representaciones mentales de un objeto, hecho, una cualidad, situación, para luego enseñarles un know-how en función de ese concepto y luego la actitud que deben tener sobre ese conocimiento en particular. También debemos definir el paradigma de e-learning para sustentar el libreto de contenidos útil. Hay un modelo, el modelo 5E, que ha desarrollado la BSCS. Y otra cosa importante también es el definir qué vamos a hacer en nuestro libro de contenidos. Es decir, hay muchos modelos, pero nosotros recomendamos el modelo 5E, el cual comienza con 1. Enganchar, 2. Explorar, 3. Explicar, 4. Elaborar y 5. Evaluar. Es decir, se parte desde comprender el conocimiento previo de un estudiante y su bagaje para fomentar el interés en nuevos conceptos. Los exploran, los explican, lo elaboran y luego al final lo aprenden. Otra cosa importante es establecer el tiempo de clase, el tiempo de los módulos y el tiempo de los videos. Al momento de planificar una clase, hay una serie de elementos que se consideran para que el resultado sea el adecuado. Es decir, debes considerar los temas a tratar, los desempeños, criterios y formas de evaluar, los recursos, la coherencia cognitiva y discursiva entre cada uno de los módulos. Entre estos elementos se encuentra también el tiempo, un aspecto fundamental de todo proceso pedagógico o andragógico, principalmente porque su uso y distribución influyen en que el aprendizaje sea significativo o no. Debes dar prioridad a lo importante. Pues para que el conocimiento sea efectivo es importante que el tiempo se organice de buena forma, que esté bien equilibrada su distribución para tareas,
para garantizar la perseverancia de los estudiantes en actividades específicas, para internalizar también conceptos, para lograr el compromiso con el aprendizaje. Motivar a quienes tienen intereses diferentes y aptitudes diferentes es fundamental, y eso podemos hacerlo a través de la correcta programación del tiempo. Al final, lo más importante de este paso es el desarrollo del libreto de contenidos útiles. Como dije, desde lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Es una adaptación de estos tres elementos al tiempo de clase. El LCU o guión de contenido útil es el sostén de toda clase virtual, pues te permite definir el perfil de salida y las competencias básicas del participante de tu clase, en función, obviamente, del contenido que vas a dar. Siempre apostamos porque el contenido sea útil, pero sobre todo práctico, y también con un soporte metodológico y educativo confiable. El LCU se aborda desde tres esferas: desde lo conceptual, que es el conocer; desde lo procedimental, que es el hacer; y por último, desde lo actitudinal, que es el ser, pero con una orientación temporal. Es decir, lo que debe hacer, conocer y ser un estudiante de educación virtual no solo lo define transversalmente las competencias y el perfil de egreso, sino que es acotado por el tiempo y las circunstancias. Tanto tiempo tienes en clase, tanto contenido podrás dar. Cuidado, hay muchos vende humo en las redes sociales. Documéntate antes de dar una clase, bien sea por Telegram o por cualquier otra plataforma. Luego viene la preparación del RETC, el cual yo llamo el rol de animación o guión de animación e interacción. Para mí es uno de los más importantes, pues muestra el respeto que tenemos como docente con nuestros estudiantes o nuestra comunidad educativa. Acá planificamos el libreto de recursos visuales y herramientas complementarias, es decir, las formas alternativas para llegar al estudiante desde lo visual, lo auditivo, lo kinestésico. Y sí, pensamos que desde lo virtual también podemos fomentar el aprendizaje kinestésico. Acá también planificamos las evaluaciones, reflexiones y respuestas que tendremos dentro de nuestro LCU. Los recursos visuales deben programarse en un guión y no deben quedar al azar. Están directamente asociados al LCU, pues el recurso visual y su periodicidad dependen del contenido a impartir. Hay una relación directa entre los dos. Son el material o equipo utilizado para complementar o ilustrar el tema para exponer. Comprende desde fotografía, póster visual, diapositivas, GIF, tableros, juegos, diapositivas con audio, gráficas, grabaciones, videos, link y cualquier otro tipo de material usado con este fin. Si eres un buen orador, puedes utilizar láminas muy simples, pero si estás empezando en tu rol como docente, no abuses del texto, pues cansarás al lector. Recomendamos una variedad de 5:1, es decir, cada 5 láminas con texto, una sola con material visual, fotos, entre otros, como les comenté. Con relación a los recursos visuales, te recomendamos no hacer una ensalada. Si estás hablando de ciencias duras, las gráficas e infografías suelen ser una herramienta fundamental. Pero con las ciencias sociales, pudieras utilizar otros recursos como imágenes que sugieran un debate y una reflexión. Aunque puedes acompañar tus láminas con texto y algún recurso, nosotros somos de la corriente que el centro de la clase debe ser el discurso oral del profesor, pues es su experiencia hecha aprendizaje. Por otro lado, el tamaño de la letra empleada en los materiales debe ser lo suficientemente grande para que todos lo vean con claridad. Pero en sus teléfonos móviles, he aquí la gran diferencia. La letra que recomendamos para presentaciones en celulares es de 40 en adelante
Y aunque en Telegram puedes darle zoom a cualquier lámina en formato JPG, incluso a los videos, lo cual no permiten otras plataformas, pues yo te recomiendo que no abuses de la paciencia del estudiante. También es importante que recuerdes que una forma de generar acción en tus estudiantes es haciéndolos llenar cuestionarios, haciéndolos hacer monografías, haciéndolos reflexionar. Y todo esto lo permite Telegram. Telegram me encanta en este sentido, ya que permite darle zoom a los videos, reproducirlos en segundo plano, además de tener cuestionarios en los grupos y canales. La generación millennial y centennial es multitasking y Telegram colabora con ello. Luego de esta etapa, recomendamos planificar las conclusiones por módulo, ya que te servirían para dar un material de apoyo a tus estudiantes. Tener este guión hecho independientemente de la forma, el formato y el método que uses, te permitirá tener el centro epistémico claro del tema que estás impartiendo. Una vez que hayas hecho esto, sí puedes pasar a las evaluaciones. Con relación a este último punto, el de las evaluaciones, desde Tecnosofía queremos romper con la tradicional forma de evaluar. Debemos cambiar el enfoque y pasar desde las evaluaciones coercitivas hasta un método emocional, en el que el estudiante sienta que debe pasar por el reto de una evaluación. Y si no lo logra, no pasa nada. Lo intenta hasta que lo logre. Es educación orientada al logro. Esto no es fomentar la pereza, esto es cambiar el paradigma, algo parecido a lo que hace Finlandia en su sistema educativo. Para finalizar esta etapa del método T7, debes programar las tapas, es decir, el material audiovisual que estará antes y después de cada unidad, para ir guiando al lector. Con las tapas podemos construir el índice de contenido. El estudiante debe tener bien claro qué viene y qué ha visto. Ellos deben programar sus tiempos de lectura, no tú. Y eso es algo que debemos respetar, el libre albedrío. Para esto Telegram tiene una opción hermosa y sencilla, que es indizar, y se hace con los poderosos hashtags. Luego tenemos la preparación del IDMC, yo lo llamo el guión de impacto. Empezamos con las interacciones. Con relación a las interacciones, nosotros recomendamos cada 15 minutos provocar una acción en el estudiante. Y luego de esto un descanso. Construir el guión de interacción es una obligación, pues te permite ajustar el tamaño total del curso en caso de que te falte o te sobre tiempo. Tanto las interacciones como los recursos deben guardar estrecha relación con el tema presentado, al menos que sea una técnica de grupo para distender la clase. En la modalidad virtual asincrónica es muy importante, porque no todos los asistentes de una clase, por razones obvias, estarán en el mismo espacio-tiempo. La interacción en el aprendizaje es una parte primordial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Realmente, la interacción que existe en una experiencia educativa, materia o masterclass como esta, es la que define la manera en que el alumno aprende con respecto a los contenidos, sus compañeros y el docente. Es decir, la interacción puede ser alumno-contenido, alumno-alumno y alumno-docente, aún en la modalidad virtual. Dependiendo la forma en que el docente proyecte su práctica, ocurrirá la interacción. Sin embargo, a veces ni siquiera existe una interacción, una negociación o una aclaración del aprendizaje, mediante el canal comunicativo correspondiente. Pues en ocasiones el docente es tan dominante, somos tan dominantes en nuestras clases, que no permitimos un diálogo intelectual que produzca la interacción. Justo esto es lo que queremos evitar y cambiar, ya que en las universidades latinoamericanas y europeas esto se vive mucho. Por ejemplo, cuando el docente se centra en exponer repetidamente su clase y predomina el conferencista y expositor por sobre el profesor, la interacción no sucede. Y en ese momento solo hay recepción de conocimientos, mediante el canal auditivo o visual. De modo que las reflexiones internas que pueda hacer el alumno se quedan únicamente para este. Este es un caso típico que ya se ha ido alejando de nuestros esquemas educativos, pero que algunas veces inconscientemente seguimos realizando.
Como recurso no es tan inadecuado, pero sí lo es como único recurso del docente. Ahora, la pregunta esencial que quiero plantear es, ¿realmente yo, como docente, propicio la interacción? Volvamos al rol de maestros, no importa si es presencial o virtual. Un maestro es vivencia, acompaña, vive el contenido e intenta transmitirlo desde su vivencia. Hay 3 formas para interactuar, según nos dice el profesor Guevara, de la Universidad de Veracruz, mi buen amigo Guevara. Veámoslos a continuación. La interacción contenido-alumno, como ya mencioné. Kolbe y Mayer manifiestan que la interacción ocurre a partir de oportunidades estructuradas para que el aprendiz, respondiendo a una pregunta o tomando una acción, pueda resolver un problema. Esta parte esencial del encuentro con los materiales, las lecturas o cualquier información instructiva que se haga para que el alumno aprenda sobre el tema es un punto detallado para que éste reflexione, indague y cree esquemas mentales a partir de una interacción obviamente más profunda que, por ejemplo, la lectura pasiva. Entre mayor es la profundidad de los contenidos, más detallada tiene que ser la forma en que habrá de interactuar el alumno con los mismos, por lo que deberá solicitársele una lectura trabajada con preguntas de reflexión, crear contextos sociales, tecnológicos, políticos, económicos, laborales o estudiantiles, los necesarios para que el tema propicie una interacción mental individual con su entorno y con la disciplina que está desarrollando. Es importante seleccionar adecuadamente la información, pero sobre todo plantear las actividades de aprendizaje pertinentes para asimilarla, mediante la interacción individual o de equipo. Por eso es tan importante en las clases virtuales. El enfrentamiento con los contenidos puede estar conectado con otra actividad grupal virtual, en la que eventualmente puedan surgir la interacción docente-alumno. Luego tenemos la interacción docente-alumno. La parte esencial que siempre es motivante para una cultura donde la figura del docente y su opinión intelectual es apreciada, se ve reflejada en la interacción del facilitador con sus alumnos. Los momentos más pertinentes son cuando se dan instrucciones, se guía el proceso de aprendizaje, se expone un tema concreto, se explica o ejemplifica, se crean nexos, se hacen preguntas de reflexión. Se plantean esquemas, se organizan actividades o se da retroalimentación a las participaciones, tareas o trabajos. Es también en gran parte el momento adecuado para instruir personalizadamente sobre aspectos que pueden mejorarse o que el estudiante va realizando adecuadamente. En Telegram puedes dejar las instrucciones ancladas a un chat, a un canal o a un grupo. Por último, la interacción estudiante-estudiante. Nuestro buen amigo Slavin sugiere que en nuestros días, el mejor medio de promover el aprendizaje es la interacción que ocurre entre varios aprendices. La parte primordial del enfoque constructivista que promueve la construcción del conocimiento surge en el momento en que los alumnos interactúan entre sí para llegar a conclusiones, crear, evaluar, formar juicios, indagar, solucionar problemas y llevar a cabo otros medios de aprendizaje cooperativo. Y es que hay que reconocer que no somos dueños de la verdad como docentes. De hecho, yo creo que la verdad solo existe en el diccionario como dogma. Es ahí donde la intervención del docente se centra en guiar este proceso de negociación y gestión del conocimiento. La cooperación en equipos virtuales, en parejas o mediante la clase completa crea un ambiente socioafectivo e intelectual que promueve la apertura, la tolerancia, la diversidad y el trabajo en equipo para el desarrollo intelectual. La parte activa del alumno y la guía y encuadre del docente crean una práctica intelectual y afectiva muy productiva. Como apunta mi buen amigo Moreno, el acceso intersubjetivo en las relaciones interpersonales genera una dinámica de demandas y expectativas que influyen en los modos de actuar y de pensar de las personas implicadas en el proceso. En conclusión, la interacción en la enseñanza-aprendizaje influye directamente en las actividades que el docente plantea en su práctica. Sobre todo en la modalidad virtual, le da una tendencia hacia el aspecto comunicativo individual y grupal con los contenidos que se van a abordar. Además, dependiendo del paradigma elegido que vimos en el paso número 1, se diseñan las actividades en función de los implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, contenidos, docentes, alumnos. Sin lugar a dudas, existen más combinaciones en la interacción, pero estas 3 mencionadas son la parte esencial que compone la práctica de la enseñanza-aprendizaje. Las preguntas finales que te propongo como emprendedor educativo o como docente son 5.
La primera, los materiales virtuales que ustedes desarrollan propician una interacción del estudiante con otros elementos de su contexto. ¿Ustedes interactúan con sus alumnos participantes en el grupo o en el canal? ¿Propician la interacción entre los estudiantes dentro de su clase virtual? ¿Crean ambientes de aprendizaje adecuados para la interacción en el plano del conocimiento, la habilidad y la actitud, como lo veíamos en el módulo número 1? El conocimiento se aprende cuando es en comunidad y vivenciado. Yo les pido que no tercericemos más la convivencia. Luego de esto podemos planificar las formas de modulación. Esta parte me gusta mucho, pues permite jugar con los matices e intencionalidad de la voz al momento de dar tu clase. Ser muy plano o lineal tiende a aburrir. La expresividad comunicativa con la que se grabará o dictará la clase es muy importante. No se trata de ser un actor, se trata de sentir lo que comunicas y esto debe hacerse de forma auténtica. A este último paso lo llamo el guión de modulación, en la que recomiendo 6 matices a utilizar para cuando grabes tus clases y en donde sugiero que elijas tu voz natural para dar clase. Si no te gusta, puedes escoger tonos graves para comunicarte con tu audiencia, porque son menos sosos que los agudos. Sin embargo, esto acarrea una preparación previa al momento de grabar tu clase virtual, en la que tienes que vocalizar, respirar de forma diafragmática y ubicar tu voz en el aparato fonador de forma correcta. En nuestro curso para educadores virtuales en Telegram te enseñaremos cómo utilizar la aplicación para hacer un podcast, por ejemplo. Otro punto es el libreto de grabación. Este punto es muy sencillo. Tenemos, o lo llamamos, el libreto de grabación LG. Y acá hablamos de la compilación del libreto de grabación LCU Red y IDMC. Y luego de esto pasamos a la supervisión del libreto de grabación y te propongo las siguientes preguntas o ítems para que evalúes el entorno de tu clase virtual. Quiero hacer énfasis en esto por el amor al detalle que tenemos que tener en nuestras clases. Te propongo, la propuesta cuenta con un canal y un grupo de Telegram, tu propuesta educativa. El canal y el grupo creado han sido personalizados. Las imágenes de perfil son las adecuadas. La descripción en donde se indique el objetivo del curso es lo suficientemente explícita. Otra cosa, revisaste los tiempos del curso, los tiempos de los videos, los tiempos de los módulos. Nadie quiere escucharte eternamente. En el canal se han compartido los vínculos o los materiales del curso. ¿Chequeaste eso? Cada recurso que tengas compartido cuenta con una descripción, instrucción u orientación. En las páginas creadas, por ejemplo, como landing page, se presentan orientaciones detalladas de lo que debe hacer el estudiante o participante. Los vínculos o los links funcionan correctamente. Atención con esto, atención con los links, porque no sabes cuántas veces he metido la pasta yo con esto. Otra cosa, el entorno creado es fácil para navegar. No para ti, mi querido amigo docente, para otros. Valida esto con tus amigos y tus familiares. Otra cosa que te recomiendo es que te preguntes si todos los recursos publicados en la página funcionan correctamente, si se visualizan correctamente. Son legibles. Chequeaste que las láminas se vean en el teléfono. No es lo mismo las láminas en un salón de clase que en un entorno virtual. Incluiste la información detallada sobre las actividades a realizar. Tienes los criterios de evaluación. Todas estas preguntas te las dejo para que hagas la supervisión de tu guión o de tu libreto de grabación. Como último punto, te traigo el acompañamiento. El acompañante como educador o el educador como acompañante es una persona que contribuye con sus competencias y bagaje experiencial al itinerario del crecimiento personal y social de las personas y grupos en el proceso educativo. La persona aporta su crítica constructiva, y atención con esto, su trayectoria y su empatía para estimular el grupo y al individuo a que construya su propio proyecto. Se trata de un proceso en el que se educa a través de la compañía y respetando sobre todo, mis queridos amigos, el libre albedrío. Por eso, en Telegram debemos respetar la opinión de nuestro estudiante y tratando de no condicionar su comportamiento cuando emita una respuesta. No es imponer, es presentar posibilidades
salvo, por cierto, que estemos hablando de cosas muy técnicas, por ejemplo, qué pasa cuando el agua y el aceite se unen. El rol del educador en la etapa postclases es la de seguir transmitiendo interés, entusiasmo y motivación para el proyecto compartido en la modalidad virtual. En este sentido, te recomendamos acompañar los procesos educativos a través de tu propio canal, de tu grupo, de webinars, de mentorías, tutoriales, foros, entre otros. Es todo por hoy. Te invito a inscribirte en nuestros cursos alojados en la plataforma hiloaprende.com. En especial, te espero en el curso Telegram para educadores. Nos vemos.